Gracias otra vez por acompañarnos en las aulas abiertas del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, la doctora Caterine Villamizar, que es anestesióloga y fellow de nuestro programa, presenta como su seminario mayor varios aspectos de asistencia, indicaciones, un poquito pues de evolución pues con la historia y enfocándonos un poquito también en la asistencia en la falla cardíaca avanzada, el choque cardiogénico y un énfasis importante en el perioperatorio de cirugía de corazón. Recuerden que al final las personas que quieran hacer preguntas o hacer aportes utilizan la herramienta levantar la mano para abrirles el micrófono o pueden enviarnos las preguntas por el chat. Muchísimas gracias y bienvenida, Katia, adelante. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de balón de contrapulsación intraaórtico. Mi nombre es Caterine Villamizar, soy fellow de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la Universidad de Antioquia. Entonces, inicialmente, pues vamos a hablar de la historia de este dispositivo de asistencia ventricular, su mecanismo de acción, las aplicaciones que tiene, haciendo énfasis en el soporte hemodinámico en pacientes llevados a intervención coronaria percutánea y cirugía en pacientes de alto riesgo. Finalmente, daré unas conclusiones del tema. Bueno, entonces, los hermanos Kantrowitz en el año 1953 describen por primera vez este dispositivo en un modelo animal. Ellos trabajaban en la Universidad de Cleveland, en Ohio, y básicamente estaban buscando alguna herramienta que ayudara a optimizar la perfusión coronaria después de un evento isquémico. Entonces, básicamente lo que ellos hicieron fue colocar un dispositivo que hacía un proceso de insuflación y deflación a nivel de los grandes vasos de la aorta, y con ello generaban una aumentación diastólica buscando optimizar el flujo coronario. En 1967, ellos reportan la primera colocación de un balón de contrapulsación en un ser humano que estaba cursando con choque cardiogénico. Esto se hizo en el hospital de Maimónides en Brooklyn, Nueva York. Aquí a la derecha vemos al doctor Kantrowitz, que estaba pues sosteniendo allí el dispositivo de balón de contrapulsación. Posteriormente, empiezan a haber una serie de publicaciones de series de casos de diferentes grupos. Esta particularmente, publicada en el año 1986, es de un grupo griego. Ellos tenían 52 pacientes en choque cardiogénico, definieron choque cardiogénico como una presión sistólica inferior a 80 milímetros de mercurio, signos de baja perfusión sistémica, alteración del estado mental y oliguria. Estos pacientes recibieron inicialmente manejo farmacológico. De los 52, 49 no respondieron a manejo farmacológico y a 34 se les colocó un balón de contrapulsación. De estos pacientes, de estos 49 pacientes, los 15 pues que no se les colocó el balón de contrapulsación y estaban en franco deterioro a pesar del manejo farmacológico, fallecieron, y de los 34 que recibieron asistencia con balón de contrapulsación, 10 salieron pues del hospital con vida. Recordemos que la mortalidad del choque cardiogénico había sido muy alta hasta hace unos años, y observar que en un choque refractario al manejo farmacológico este dispositivo generaba un aumento en la sobrevida fue un desenlace muy llamativo para la época. Sin embargo, cuando uno mira cuál es la tendencia en el uso del balón de contrapulsación, observa que en las últimas décadas ha disminuido. Este es un estudio retrospectivo que se hizo a partir de la base de datos del Health Cost and Utilization Project del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Ellos recopilan los datos del año 2005 a 2014. En total, allí cuentan con la información de 144.254 pacientes con choque cardiogénico. Los categorizaron por grupos de edad y por etiología del choque, si era secundario un infarto agudo de miocardio o si no era en el contexto pues, de un síndrome coronario agudo. Ellos entonces evaluaron cuáles eran las tendencias en el uso de los dispositivos de asistencia ventricular, tanto el balón de contrapulsación, Impella y ECMO. ¿Y qué se observa?
que acá observamos en la primera gráfica cuál es la tendencia del uso del balón de contrapulsación, que en general viene en descenso. Está diferenciado por colores según los grupos etarios y vemos que se usa más en pacientes de 50 a 65 años y pues tiene un bajo uso en mayores de 80 años. Por otro lado, dispositivos como el Impella o el Tandem Heart han incrementado pues el uso en los últimos años, igual que la asistencia de soporte pues con ECMO. Ya vamos a ver pues a qué corresponden estas dinámicas y vamos a hacer una aclaración de nuestro contexto y nuestras posibilidades actuales, específicamente pues y en el país. Aquí está diferenciado adicionalmente, aparte de los grupos etarios, se ve según la etiología del choque cardiogénico. Entonces vemos que en general la tendencia pues era usarlo un poco más, vemos acá en azul en choque cardiogénico por infarto agudo de miocardio en pacientes entre 16 y 50 años, y en gris vemos también por infarto agudo de miocardio para el grupo etario de 51 a 65 años, y este azul oscuro es también por infarto agudo de miocardio en pacientes de 66 a 80 años. O sea, en general, la tendencia en el uso era un poco mayor en pacientes con infarto agudo de miocardio y choque cardiogénico, que se correlacionan pues con el objetivo por el cual fue creado en sus inicios el balón de contrapulsación. Entonces, cuando nos preguntamos pues cuál es el mecanismo de acción del balón de contrapulsación, entonces recordemos que se coloca en la aorta ascendente. La idea es que la punta del balón quede distal a la emergencia de la arteria subclavia izquierda, pues para evitar compromiso en la perfusión de estos pues órganos, y básicamente tiene una fase de insuflación y otra de desinflado. Durante la fase de insuflación lo que se genera es una aumentación en la presión diastólica, lo que favorece a su vez el gradiente de perfusión coronaria. Durante la sístole el balón se desinfla. Recordemos que los balones tienen diferentes volúmenes, 40, 50 mililitros, y esto conlleva a un desplazamiento de volumen sanguíneo hacia la aorta descendente, una disminución de la resistencia vascular y favorece el gradiente para el flujo sanguíneo, mejorando la perfusión de los órganos, el índice cardíaco y finalmente mejorando también la eficiencia y el trabajo cardíaco logrado con menor consumo energético. Entonces, básicamente, desciende la poscarga del ventrículo izquierdo, aumenta la presión de la fin de diástole y el flujo coronario, incrementa el gasto cardíaco y conlleva un descenso del trabajo ventricular. Aquí estamos viendo pues la imagen de una consola de balón de contrapulsación. Nosotros podemos ajustar la insuflación y la deflación del balón con el electrocardiograma. En general es lo recomendado. Ya pues hay unas consideraciones específicas en pacientes que tienen una frecuencia cardíaca elevada o que tienen ritmos distintos al sinusal, en donde preferimos acoplarlo a la onda de la presión. Y básicamente entonces el valor se insufla. Aquí estamos viendo en la primera imagen el electrocardiograma. La segunda imagen estamos viendo la curva de la presión arterial, y aquí en la tercera imagen el proceso de insuflado y de desinflado del balón. Entonces, en la curva de la presión arterial lo que estamos viendo es que se está haciendo una asistencia en relación 3:1, por cada 3 latidos hay uno que está recibiendo la aumentación. Vemos acá inicialmente el ascenso pues sistólico de la presión. Aquí observamos que de la válvula aórtica se presenta la insuflación del balón, generando un aumento de la presión diastólica. Posteriormente pues ya hay una desinsuflación y baja pues la curva de la presión arterial. Lo que logramos entonces es una aumentación que, como les decía, genera un aumento en la perfusión coronaria. Estamos viendo acá entonces la curva de volumen y presión del ventrículo. Entonces, en amarillo, en la línea punteada amarilla, se dibuja pues el comportamiento sin asistencia ventricular, y en la línea continua azul cuando inicia la asistencia con balón de contrapulsación. Entonces vemos aquí varias diferencias importantes. Primero, quiero llamar la atención sobre los cambios en la presión sistólica que logra pues el ventrículo izquierdo. Vemos que con el balón se reduce de forma significativa. Adicionalmente, llamar la atención sobre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. Ambos volúmenes disminuyen
y la diferencia entre los volúmenes se hace más grande, lo que significa que aumenta el volumen sistólico y mejora la fracción de eyección. Por este lado tenemos entonces cuál es el trabajo cardíaco y vemos que el trabajo disminuye, el área sombreada corresponde pues con la asistencia ventricular con balón de contrapulsación y la amarilla sin balón. Vemos que el trabajo disminuye logrando un mayor volumen sistólico, una mayor fracción de eyección y una mejor eficiencia cardíaca con menor consumo de oxígeno. Las aplicaciones entonces han sido múltiples, se ha estudiado en el contexto del choque cardiogénico con infarto agudo de miocardio y secundario de otra etiología, en falla cardíaca aguda sobrecrónica, en angina refractaria, en cirugía en pacientes de alto riesgo, en soporte hemodinámico en intervención coronaria percutánea como puente al trasplante cardíaco. Vamos a hacer énfasis en cirugía en pacientes de alto riesgo y soporte hemodinámico en intervención coronaria percutánea. Entonces, ¿qué tenemos en relación a la colocación de balón de contrapulsación en el preoperatorio? Este es un estudio del año 2001, que fue un estudio, un análisis post-hoc de una base de datos recopilada prospectivamente en el Hospital Universitario de Hahnemann en Nueva York. Recogieron pacientes entre 1993 y 1999, en total 457 pacientes, que tenían como característica común una enfermedad del tronco izquierdo, con una obstrucción angiográficamente pues, significativa superior al 70%. 170 pacientes se les realizó la colocación de balón de contrapulsación en el preoperatorio, 287 no recibieron pues esta asistencia desde el preoperatorio. Excluyeron pacientes que se encontraban en choque, con isquemia en curso, que habían tenido una cirugía de revascularización previa o que iban para cirugía de revascularización más reemplazo valvular, que observaron ellos la mortalidad a 30 días. Entonces, en este estudio llama la atención dos diferencias importantes entre ambos grupos. Entonces, los pacientes que fueron a quienes se les colocó el balón de contrapulsación tenían una menor incidencia de enfermedad arterial periférica, 11%, y los que no tenían balón de contrapulsación tenían una incidencia más alta. La otra diferencia entre los grupos era la prevalencia de diabetes. En el grupo de balón de contrapulsación era de 37% y los que no tenían balón del 29%. Entonces esto pues ya nos alerta sobre una dificultad para interpretar los datos por esa diferencia entre los grupos. ¿Qué se observó? Que la mortalidad a 30 días fue mayor en el grupo que no se le puso balón de contrapulsación desde el preoperatorio, y recordemos que son pacientes con enfermedad del tronco izquierdo, fue el 5.6%, y en los que se le puso balón fue el 1.2%. Sin embargo, cuando se ajustó la mortalidad de enfermedad arterial periférica, no se observó pues una diferencia significativa. Tenemos aquí un estudio que nos muestra cuál ha sido la experiencia en Alabama. Se hace a partir de una base de datos que integra la información pues, de todos los pacientes llevados a cirugía cardiovascular de este estado, y ellos hicieron entonces un análisis post-hoc con puntajes de propensión. Entonces, pacientes recolectados entre 1993 y 1999, en total 7.581 pacientes, que se les colocó balón de contrapulsación a 592 del preoperatorio y a 550 no. Ellos excluyeron también pacientes con inestabilidad hemodinámica, eran pacientes que pues, se consideraban estables, y observaron la sobrevida y la estancia hospitalaria. Antes de hacer pues, el ajuste por propensión, ellos observaron pues, una diferencia entre los pacientes que se les colocó balón de contrapulsación y los que no. En general, los que tenían balón de contrapulsación tenían mayor incidencia de lesión renal, de falla cardíaca desde antes pues, de la cirugía, y tenían mayor incidencia de enfermedad del tronco izquierdo. Hacen luego pues el ajuste, lo que hacen es hacer pues como una compensación de estas variables, y cuando ellos ya miran la proporción de sobrevida con el uso del balón de contrapulsación desde el preoperatorio, no observan una diferencia significativa en mortalidad. Tenemos esta revisión sistemática del año 2015, es un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, incluyen ensayos publicados en Medline, en Bayes,
en Cochrane, en Google Scholar y revisan solo pues literatura en inglés y en alemán. En total recopilan 9 ensayos con 1.171 pacientes, a 577 se les puso balón y a 594 no. Ellos evaluaron cuál era la mortalidad intrahospitalaria. Aquí quiero llamar la atención que hasta el momento el desenlace pues que han evaluado todos estos estudios es un desenlace fuerte de mortalidad. Aquí están las características de los estudios, varios de ellos estudios suizos, uno de Polonia, Alemania, China e Italia. Aquí cuando decían pacientes pues de alto riesgo, también quiero llamar la atención sobre esto porque vamos a ver que hay una gran heterogeneidad en la definición de un paciente de alto riesgo. Algunos grupos decían, no, pues que tenga una FEBI menor al 40%, que requiera una cirugía emergente, otros colocan el valor de la FEBI menor al 35%, este particularmente en Alemania lo pone de alto riesgo si tiene un Euroscore superior a 8, y aquí, por ejemplo, el estudio polaco considera paciente de alto riesgo aquel que tiene un Euroscore superior a 6. El tipo de cirugía, entonces, eran pacientes que llevaban a cirugía de revascularización, e incluso en este estudio alemán se incluyeron pacientes con cirugía mixta de revascularización más reemplazo aórtico o mitral. El tipo pues de catéter que usaban, algunos usaban, pues la mayoría eran de 40 cc, lo que cambiaba era el introductor, algunos usaban introductor de 7, 8 o 9 French, y la duración de la intervención. Entonces, en general, lo usaban por 1 a 2 días. ¿Y qué se observa entonces en este metaanálisis de ensayos aleatorizados? Se observa que en pacientes de alto riesgo, que son llevados a cirugía cardiovascular, disminuye la mortalidad. Entonces, un desenlace también muy interesante, pero tengamos en cuenta la heterogeneidad de los estudios, desde la definición de un paciente de alto riesgo, desde el tiempo, pues desde el cual se empleó la intervención y incluso pues el tipo de intervención realizada. Aquí estamos viendo cuando ellos diferencian pacientes que fueron llevados a cirugía en bomba y cirugía fuera de bomba. Y vemos que los pacientes que fueron llevados a cirugía en bomba tuvieron un beneficio significativo, mientras que el subgrupo de los que eran llevados afuera de bomba parecía no beneficiarse pues de esta intervención. Este es un metaanálisis que sale posteriormente, a diferencia pues del metaanálisis anterior, incluye 2 estudios adicionales dentro de los ensayos clínicos. En total agrupa 1.293 pacientes en ensayos clínicos y a su vez hace un análisis de 22 estudios observacionales que incluyen 46.067 pacientes. Evalúan el desenlace de mortalidad intrahospitalaria, mortalidad a 30 días, complicaciones asociadas a la inserción del balón de contrapulsación, estancia en UCI y estancia hospitalaria. Y observamos que cuando ellos hacen el análisis de los aleatorizados, también observan que el inicio desde el preoperatorio en pacientes de alto riesgo cardiovascular disminuía el desenlace de mortalidad. No se observaba pues lo mismo con los estudios observacionales. Vemos que el chi cuadrado es muy alto, del 89%, otra vez pues nos alerta sobre la heterogeneidad de los estudios. Esta es la mortalidad intrahospitalaria, la mortalidad a 30 días, similar. En los estudios aleatorizados se observaba que disminuía, en los observacionales pues no había este hallazgo. Y lo mismo en relación a la estancia. Al parecer, el uso del balón de contrapulsación en pacientes de alto riesgo cardiovascular disminuía la estancia hospitalaria. Y bueno, hasta ahí teníamos un panorama pues que era muy heterogéneo. En general la tendencia mundial pues era al uso. Se llamaba la atención sobre la importancia de hacer ensayos aleatorizados grandes para tener una evidencia pues como más clara sobre el beneficio del balón de contrapulsación en el escenario pues del perioperatorio, y en este contexto se publica el muy conocido estudio IABP SHOCK 2. Fue publicado pues en el año 2012, fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, que se realizó en 39 centros hospitalarios de Alemania. Los pacientes fueron pues recolectados entre 2009 y 2012, en total 600 pacientes con choque cardiogénico, en contexto de infarto agudo de miocardios que iban a ser llevados a intervención coronaria percutánea o a revascularización abierta.
Excluyeron pacientes que habían tenido pues una parada cardiorrespiratoria, que tenían añadida pues una causa mecánica en el contexto del infarto agudo del miocardio, que tenían TEP, enfermedad arterial periférica severa, insuficiencia aórtica moderada severa, mayores de 90 años y que tuvieran una condición basal patológica que les generara una expectativa de vida menor a 6 meses. Evaluar entonces la mortalidad por todas las causas a los 30 días y la incidencia de complicaciones isquémicas, sangrado, sepsis y ACV. Y vemos que en este desenlace primario de mortalidad por todas las causas a 30 días no hubo una diferencia significativa entre el grupo el balón de contrapulsación versus el control. Tampoco hubo diferencia en la tasa de reinfarto intrahospitalario. En el caso de los llevados a intervención coronaria percutánea no se dio diferencia en la trombosis del stent ni en los eventos cerebrovasculares. Llamar la atención aquí también sobre las complicaciones. No hubo diferencias en las complicaciones como sangrado intrahospitalario, ni sepsis pues asociada a la intervención del balón. Es otro desenlace pues que es interesante, llamativo, porque es un desenlace de seguridad para este dispositivo. Entonces vemos acá la curva pues de mortalidad desde el día 0 de la aleatorización y no hubo diferencias entre ambos grupos. Hacen un análisis por subgrupos de acuerdo al sexo, a la edad, al antecedente de diabetes, hipertensión, a si el paciente tenía un infarto anterior o no, si tenía antecedente de infarto. Sin embargo, no se encuentra ninguna diferencia entre usar o no usar en el balón en el desenlace de mortalidad. Posteriormente se publica este estudio, que es un seguimiento a 6 años de los pacientes pues, del IABP Shock 2 y muestra nuevamente que no hay una diferencia en mortalidad por todas las causas a 6 años. Entonces, a partir de este estudio, pues el nivel de la recomendación del uso del balón de contrapulsación en el contexto del infarto agudo de miocardio bajó pues a 3 en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Y esto se asoció pues a una disminución global en el uso. Sin embargo, pues aquí quiero alertar sobre un par de cosas. Uno, que pues de los diversos estudios que existían hasta la época, los ensayos clínicos aleatorizados habían mostrado unos desenlaces en mortalidad diferentes al IABP Shock 2, que fue pues un único estudio en Alemania, quizá el de mejor características metodológicas, pero en los estudios previos lo que se había mostrado era diferente. Adicionalmente, hay unas diferencias en la definición de pacientes de alto riesgo. Recordemos que hay una multiplicidad de variables confusoras que pueden impactar los desenlaces quirúrgicos y que pues de pronto en estos estudios no se hizo un ajuste a todas estas variables confusoras y que es cierto que el uso sistemático preoperatorio en todos los pacientes de alto riesgo no está soportado pues por la evidencia actual. Sin embargo, hay que llamar la atención que tampoco parece hacer daño. No es que el usar el balón vaya a matar más al paciente, ni siquiera que vaya a tener mayor complicación asociada a la inserción. Sin embargo, pues parece que este desenlace de mortalidad no es claro pues si se impacta o no. En nuestro medio hay ausencia de estudios aleatorizados en nuestro pues contexto nacional en relación pues al uso del IABP desde el preoperatorio. Bueno, ¿y qué tenemos sobre el balón de contrapulsación una vez se presenta el síndrome de bajo gasto posoperatorio? Las publicaciones no son muchas, pero tenemos algunos estudios. Este es un estudio retrospectivo que se llevó a cabo en una UCI cardiovascular en Pakistán entre 1993 y 1998. En total incluyó 124 pacientes con síndrome de bajo gasto tras una revascularización miocárdica. Y ellos entonces dividieron los pacientes a los que les daban soporte pues con inotropía y vasopresores versus a los que les daban inotropía y les ponían un balón de contrapulsación en las primeras 2 horas desde que se presentaba este síndrome. Y evaluaron desenlaces hemodinámicos, entonces cómo estaba la presión arterial media, el índice cardíaco, la cuña, la presión venosa central. Adicionalmente miraron el gasto urinario y la estancia en UCI.
¿Y qué se observó? Que en estos pacientes que tenían síndrome de bajo gasto posoperatorio y en quienes iniciaba tempranamente el balón de contrapulsación, mejoraba la presión arterial media, incluso pues desde las 0 horas hasta las 48 horas desde el uso del balón, mejoraba el índice cardíaco, disminuía la presión en cuña pulmonar y mejoraba el gasto urinario. Entonces vemos que tenía unos desenlaces favorables sobre los parámetros hemodinámicos de los pacientes. Asimismo, se observó que la sobrevida pues, a las 48 horas del grupo con balón de contrapulsación era del 26% versus 32% en el grupo sin balón de contrapulsación. Sin embargo, pues la P no fue estadísticamente significativa para este. Este es otro estudio que se hizo en Dinamarca, en el hospital de la Universidad de Aarhus. Es un estudio retrospectivo que incluyó 90 pacientes también que tenían síndrome de bajo gasto postcardiotomía. De estos 54 pacientes tenían pues enfermedad coronaria y 72% de los de la enfermedad coronaria, enfermedad del tronco izquierdo. Ellos valoraron el desenlace de mortalidad a 30 días. Esta pues es una cohorte antigua, es una publicación pues que se hace en el año 1986 y llamativamente pues la mortalidad era alta para este grupo. Sin embargo, cuando ellos diferencian pues como qué factores se asociaron a una mayor mortalidad, observaban que los pacientes que tenían una cirugía combinada, revascularización más recambio valvular y que presentaban este síndrome tenían una mortalidad muy alta, cercana pues al 70%, y que el uso tardío del balón se asociaba a mayor mortalidad respecto al uso temprano. Entonces, bueno, tenemos hasta acá pues como un panorama de lo que nos muestra la evidencia en relación al uso perioperatorio del balón de contrapulsación. En relación al balón de contrapulsación previo a intervención coronaria percutánea, tenemos entonces este metaanálisis que fue publicado en el año 2015 y lo que ellos están haciendo acá es un metaanálisis de estudios observacionales hasta la fecha y no se observaba diferencia entre colocar un balón de contrapulsación previo a una ICP versus pues no colocarlo. Posteriormente salen estudios aleatorizados, entonces está el BESIS-1, que fue un ensayo clínico que se hizo en el Reino Unido en 17 hospitales, recolectaron pacientes entre diciembre de 2005 y enero de 2009, en total 301 pacientes y se incluyeron pacientes pues definidos como de alto riesgo, que tenían una FEBI menor al 30%, una enfermedad coronaria severa con un puntaje de BESIS-1 Jeopardy mayor a 8. A 150 se les colocó balón previo a la intervención coronaria percutánea y a 151 no. Y lo que se miró fueron los desenlaces MACE, muerte, infarto agudo de miocardio, ACV, revascularización urgente y el tiempo al alta hospitalaria. Ellos no observaron diferencia entre colocar un balón antes de llevar a ICP a un paciente de alto riesgo versus no colocarlo. Aquí pues observemos el desenlace pues primario MACE, infarto agudo de miocardio, muerte, ACV y requerimiento de revascularización adicional. Cuando hacen el seguimiento de las cohortes, entonces ellos lo que observan es que parece que hay una tendencia que la mortalidad acumulada de los que habían recibido balón de contrapulsación es un poco menor a los 6 meses de seguimiento, sin embargo la P no es estadísticamente significativa. Cuando se hace pues un seguimiento a largo plazo, a 5 años de esta misma cohorte, se observa que la mortalidad por todas las causas de toda la cohorte fue del 33%, en el grupo que recibió balón de contrapulsación murieron 42 personas, recordemos que eran 150, y en el grupo sin balón de contrapulsación murieron 58, eran 151, y se vio pues que a 5 años la diferencia en mortalidad había sido significativa en este estudio del BESIS-1. El estudio CRISP-AMI muestra un desenlace pues distinto al BESIS-1. El CRISP-AMI fue publicado en el 2011, fue un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, se hizo
en 30 hospitales de 9 países europeos entre junio del 2009 y febrero del 2011. Incluyeron 336 pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST de cara anterior. ¿Y qué hacían ellos? Entonces, colocarles el balón antes de la intervención coronaria percutánea versus no colocárselos y llevarlos pues prontamente a esta intervención. Ellos lo que evaluaron fue el tamaño del área infartada como porcentaje de masa ventricular medida por resonancia magnética cardíaca 3 a 5 días después de la intervención coronaria percutánea. También miraron la mortalidad a 6 meses. Entonces aquí pues surge la pregunta, si yo tengo un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST, lo que debo hacer es rápidamente reducir el área infartada. Entonces, poner un balón de contrapulsación antes de podría retrasarme esos tiempos y lo que ellos vieron es que el tiempo desde el primer contacto hasta la intervención coronaria percutánea, colocando balón fue de 77 minutos y sin balón de 68 minutos, o sea, fueron casi 10 minutos más. Y no se observó diferencias en el área infartada medida por resonancia magnética cardíaca. Adicionalmente, no hubo diferencia en el desenlace de mortalidad a los 180 días. Y pues esto se sustenta en la fisiopatología del infarto, en donde en este contexto sería prioritario primero abrir el vaso antes de colocar el dispositivo. Entonces, estudios aleatorizados, tenemos los dos que les mostré, que tienen poblaciones de diferentes niveles de riesgo. Tenemos unos estudios observacionales previos que no mostraban, pues, diferencia. ¿Qué podría pensar uno? Que en paciente estable, con baja FEBI y en quien todavía me demoro en llevarlo, pues, por una condición ajena, digamos, por X o Y motivo, no va a ser llevado de inmediato a intervención coronaria percutánea, uno podría aprovechar ese momento para colocarle el balón. Sin embargo, si uno tiene ya disponible el servicio, lo que tiene que hacer es rápidamente revascularizar y pues esto no excluye la posibilidad de fibrinólisis de acuerdo pues al contexto en el que estemos. Entonces vemos que hasta el momento hemos hablado del desenlace fuerte de mortalidad. Se han visto otros desenlaces como son el comportamiento de los biomarcadores de estrés, de inflamación, de lesión renal tras el inicio del balón de contrapulsación. Y estamos viendo que en general la asistencia ventricular disminuye marcadores como el ProBNP, la copeptina, que es un marcador de estrés, y el NGAL, que es un marcador de lesión renal. Entonces, es llamativo porque hemos visto hasta el momento que mejora el perfil hemodinámico, disminuye la inflamación, disminuye marcadores de falla cardíaca, pero el desenlace de mortalidad es el que no nos da, el que es muy variable. Vemos acá, por ejemplo, que disminuye pues los niveles de creatinina, de BUM, de PCR, pues son todos desenlaces que para nosotros también pues son llamativos en la unidad de cuidados intensivos. Entonces la pregunta es, ¿será que hay algunos pacientes que van a responder y otros que no? ¿Qué predictores de respuesta hemodinámica al balón de contrapulsación tenemos? Entonces, pues, esta pregunta se la han hecho varias personas y este es un estudio retrospectivo que se realizó en la Universidad de Columbia, en el Centro Médico de esta universidad. Se miraron pacientes pues, que ingresaron allí entre 2011 y 2016, en total 205 pacientes mayores de 18 años, que estaban en contexto de choque cardiogénico, 73 por un infarto agudo de miocardio y 132 por una falla cardíaca crónica. Y ellos que miraron cómo se comportó el gasto cardíaco tras la inserción del dispositivo pues, del balón de contrapulsación. Y vemos que en todos los pacientes en general aumentó el gasto cardíaco, aumentó el índice cardíaco, mejoró pues el poder cardíaco y disminuyeron las resistencias vasculares sistémicas, la presión en cuña de la arteria pulmonar y el requerimiento de uso de soporte vasoactivo. Cuando ellos hacen la diferenciación entre choque cardiogénico por infarto agudo de miocardio versus choque cardiogénico por falla cardíaca crónica agudizada, observan llamativamente que el perfil hemodinámico mejora más en los pacientes con falla cardíaca crónica agudizada.
¿Por qué o a qué se le atribuye esta diferencia? Son varios los factores. En general, los pacientes con falla cardíaca crónica agudizada tienden a tener resistencias vasculares sistémicas más altas que los pacientes con infarto agudo de miocardio, y recordemos que una parte importante de la labor del balón está en disminuir esa poscarga pues, que tiene el ventrículo izquierdo. Adicionalmente, muchos pacientes con falla cardíaca crónica agudizada vienen el manejo con beta bloqueadores, lo cual los restringe el uso y la efectividad, pues no tanto el uso, sino más bien la efectividad de la inotropía, que mucha de la inotropía que usamos actúa sobre receptores beta. Y estamos viendo acá cómo fue el comportamiento de cada uno de los pacientes en relación al gasto cardíaco. A la izquierda, los que tuvieron infarto agudo de miocardio, a la derecha, falla cardíaca aguda sobre crónica. Entonces vemos acá que la mayoría de pacientes que se beneficiaron, pues, el grupo con un aumento pues significativo, incluso hasta de 2 litros por minuto. Sabemos que en general se dice que el balón aumenta el gasto en 0,5 a 1 litro por minuto, pero en estos pacientes con falla cardíaca aguda sobre crónica se veía pues un aumento incluso mayor al que usualmente encontramos reportado. Adicionalmente, entonces, en el grupo de pacientes con insuficiencia mitral, entonces recordemos que del 52 al 68% de pacientes con falla cardíaca aguda sobre crónica presentan algún grado de regurgitación mitral, y hasta el 20% de los pacientes con infarto agudo de miocardio presentan pues insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral, el gasto cardíaco y el volumen sistólico que es eyectado a través de la aorta es sensible pues a esa poscarga que tiene el ventrículo izquierdo, y que disminuirle esa poscarga del ventrículo izquierdo nos lleva a una disminución de la fracción regurgitante a través pues de la válvula mitral. Entonces, en este estudio retrospectivo que se hizo en 2 centros médicos de los Estados Unidos, se incluyeron 218 pacientes con falla cardíaca descompensada que recibieron valor de contrapulsación para choque cardiogénico. Se buscó entonces identificar cuáles eran esos predictores de respuesta a la asistencia con balón de contrapulsación, midiendo el gasto cardíaco y la presión media de la arteria pulmonar en todos los pacientes. Entonces ellos decían, bueno, si coloco el balón y aumenta el gasto cardíaco y disminuye la presión media de la arteria pulmonar, estaban logrando el objetivo. Yo sé que es llamativo que no hayan medido la cuña, pero pues bueno, ese fue el diseño de ellos. Vemos acá entonces cómo fue el comportamiento hemodinámico. Entonces, en general, lo que se ve es que disminuye nuevamente la resistencia. Creo que alguien tiene un micrófono abierto. No, ahorita yo le compro. Papá, yo le compro. ¿Podrían, por favor, alguien, bueno, revisar sus micrófonos? Gracias, listo. Bueno, entonces, creo que sigue abierto, un momento. ¿No? ¿Ya? Bueno. Entonces, espérame, si aquí está Javier, si nos ayuda a mirar. Bueno, creo que ya paró. Ah, listo, ya, listo. Bueno, entonces, estábamos hablando que ellos pues consideraron que eran respondedores al balón de contrapulsación aquellos que tras su colocación aumentaron el gasto cardíaco y disminuyeron la presión media de la arteria pulmonar. Vemos que lo que se observa en el estudio es lo que ya previamente se ha observado, que el balón disminuye las resistencias, mejora el gasto en los respondedores, pues lo aumentó en 1.21, más o menos 0.87 litros por minuto, mejoró el índice cardíaco, mejoró el poder cardíaco. Y cuando compara, entonces, cuáles eran las características de los que respondieron versus los que no respondieron. Entonces, los respondedores tenían menos incidencia de enfermedad cardíaca isquémica, o sea, eran otras etiologías diferentes a la isquémica. Adicionalmente, tenían mayor incidencia de insuficiencia mitral severa, tenían un diámetro diastólico basal del ventrículo izquierdo más grande, tenía una presión media de la arteria pulmonar más alta al inicio,
así como una resistencia vascular sistémica más alta. Entonces, ahí vemos pues como algunas de las características hemodinámicas que nos ayudan a predecir esa respuesta. Este otro estudio busca también encontrar características hemodinámicas que nos orienten a decir a este paciente si le va a servir o no le va a servir el valor de contrapulsación. En total incluyeron 54 pacientes y estos pacientes fueron valorados según el poder cardíaco del ventrículo izquierdo y el poder cardíaco del ventrículo derecho. ¿Qué observaban ellos? Que en los pacientes pues en choque cardiogénico que tenían un poder cardíaco del ventrículo izquierdo basal superior a 0.33 watts por metro cuadrado y un poder cardíaco del ventrículo derecho superior a 0.13 watts por metro cuadrado, les iba bien con el balón de contrapulsación, que es aquí que vemos. Sin embargo, si ambos poderes cardíacos estaban muy disminuidos por debajo de estos valores, no les iba tan bien con el balón de contrapulsación. Entonces, pues esto también es interesante porque sabemos que en la actualidad hay otros dispositivos de asistencia y si encontramos estas variables no favorables en nuestro paciente, nos podría alertar sobre la necesidad de buscar rápidamente otro dispositivo porque probablemente el valor no nos va a llevar a la mejoría hemodinámica. Entonces, en general, se habla actualmente de un fenotipo de un buen respondedor a un balón de contrapulsación y básicamente es lo que les mencionaba, que tengan resistencias vasculares sistémicas aumentadas, que tengan presiones pues medidas de la pulmonar aumentadas, importante la frecuencia cardíaca. Se ha visto que en pacientes con frecuencias superiores a 92 es muy difícil la acción del balón porque pues sabemos que su insuflación y su deflación puede verse alterada por la taquicardia. Hay otros escenarios pues, en los que se ha empleado el balón de contrapulsación en pacientes en ECMO, básicamente pacientes que cuando son canulados presentan un deterioro y esto se presenta porque la cánula de flujo retrógrado aumenta pues el volumen y la poscarga hacia el ventrículo izquierdo y puede llevarlo pues a una disfunción aún mayor, aumento de la cuña, del edema pulmonar e incluso la muerte. Entonces, cuando en estos pacientes se coloca balón de contrapulsación, se disminuye este efecto del aumento de la poscarga, se previene la distensión ventricular. Y este es un metaanálisis en red que fue publicado en el año 2020. Se incluyeron 16 estudios con 3.930 pacientes que habían pues presentado este deterioro tras el inicio del ECMO. Ellos usaron dos estrategias pues para la reducción de la poscarga, dos estrategias para manejar esta falla, una reducción de la poscarga con balón de contrapulsación y otra reducción de la precarga con impela, catéter transeptal y vent quirúrgico que se ponía en el ventrículo izquierdo. Evaluaron el desenlace de mortalidad y aquí vemos cuando hay una reducción de la poscarga con balón de contrapulsación, se disminuía la mortalidad en estos pacientes, así como cuando había reducción en la precarga. O sea, es una intervención que en este contexto es efectiva. Y quiero llamar la atención acá sobre un asunto y es qué pasa cuando comparan el balón de contrapulsación con otros dispositivos de asistencia ventricular como el Impella o el Tandem HEART. Entonces vemos acá diferentes pues ensayos aleatorizados en choque cardiogénico. Algunos de ellos, como el de Seyfarth, mostraban pues que les iba a mejorar los de Impella. Sin embargo, otros como el IMPRES, el Manso, el publicado pues por Thiele y colaboradores, no mostraban una diferencia. Entonces uno dice llamativo, porque si el Impella y el Tandem HEART disminuyen mortalidad, cuando lo comparan con el balón de contrapulsación no son diferentes, pero en ciertos estudios balón de contrapulsación solito, no hay diferencias en mortalidad. Entonces, nuevamente, como mostrar las dificultades metodológicas que pues tienen esos estudios y también las dificultades pues del diseño por el tipo de pacientes. Y recordar nuevamente que en este estudio del IABP Shock 2 no nos mostraron unas diferencias en las complicaciones que fuesen estadísticamente significativas asociadas a la inserción de los balones. Entonces, pues con esta evidencia que hemos, teniendo en cuenta pues esta evidencia que hemos revisado, vamos a mirar entonces qué nos dicen las guías actuales sobre el uso de balón de contrapulsación. Entonces, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología
en el año 2020, la guía pues que nos habla de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, dice que no recomiendan el balón de contrapulsación en pacientes pues con choque cardiogénico y este tipo de síndrome coronario agudo. Y dicen que se podrían considerar en pacientes que tengan complicaciones mecánicas. Entonces, pues sabemos que entre las complicaciones mecánicas está la insuficiencia mitral y que definitivamente en ese subgrupo la evidencia actual es un poco más consistente que en el grupo general pues, de choque cardiogénico con infarto agudo de miocardio. ¿Qué nos dice la Sociedad Americana del Corazón? Entonces, en las guías 2014 para el manejo de pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, dice que podría ser usado el balón de contrapulsación en caso que o recurra la isquemia, especialmente en pacientes que no han sido llevados a revascularización o una angiografía, y que pues esto se debe usar de forma concomitante con la terapia médica. En las guías de infarto agudo de miocardio con elevación del ST, dice que podría proveer una asistencia circulatoria de soporte, sobre todo en aquellos pacientes que tienen complicaciones mecánicas como ruptura de un músculo papilar que conlleven insuficiencia mitral severa o alteraciones pues septales. Y que puede ser considerado en pacientes en los que no podemos rápidamente pues revascularizarlos por alguna u otra razón. Este es un algoritmo que tiene la Sociedad de Cardiología de Italia. Entonces me llama la atención porque en sus guías del 2021 ellos no sacan del todo al balón y les dejan pues un escenario en pacientes que tienen choque cardiogénico, que tienen una alta probabilidad hemodinámica de responder al balón con todas estas variables que ya hemos visto. Sin embargo, cuando no encuentran estas variables hemodinámicas, ellos dicen busque rápidamente otra asistencia como el ECMO o el Impela. Y que dicen pues las guías, el Consenso Colombiano de Cuidados Perioperatorios en Cirugía Cardíaca, entonces es una publicación del año 2020. En esta publicación se recomienda utilizar el balón de contrapulsación en pacientes con dificultad para salir de bomba, en aquellos que tienen un diagnóstico de un síndrome de bajo gasto cardíaco en el posoperatorio y que no muestran mejoría rápida con el manejo farmacológico. Entonces recordemos también que la utilidad del balón es tiempo sensible y si identificamos y lo ponemos más rápido es más probable que pues no sea de utilidad. Y dejan aquí todavía como una alternativa usar el balón de contrapulsación de manera profiláctica en el preoperatorio en pacientes de alto riesgo. Entonces, en conclusión, el balón de contrapulsación es un dispositivo de asistencia ventricular que pues tiene mayor disponibilidad en nuestro medio que otro tipo de dispositivos como el Impella, el HeartMate o el ECMO. Específicamente pues en nuestro hospital es el único dispositivo de asistencia ventricular con el que contamos. Tiene una característica y es que es de fácil inserción y que hay una baja tasa de complicaciones asociadas a su uso, que está pues ya demostrada en la evidencia. Vemos en los estudios que de forma consistente nos reportan una respuesta hemodinámica al inicio de la contrapulsación y que esa respuesta puede variar según el tipo de choque cardiogénico, según el perfil pues, basal del paciente. Hay ciertos fenotipos que podrían tener mayor beneficio. Se ha visto también que disminuyen los marcadores de lesión de órgano, los marcadores inflamatorios. Sin embargo, el desenlace sobre sobrevida y el impacto en la no es consistente en los reportes de la literatura. Es muy variable y en nuestro medio no tenemos estudios. Entonces, pues dejamos abierto el micrófono para sus observaciones, para dar paso a la discusión y sobre todo quiero llamar la atención que para muchos de nosotros el IABP Shock 2 fue como, no, ya él nos dijo que no sirve, no lo vamos a usar, guardémoslo. Pero realmente lo que uno ve es que lo que muestran otros estudios es que nos mejora ciertos desenlaces hemodinámicos, de disfunción de órgano, algunos nos muestran beneficios sobre mortalidad y que tengamos en cuenta nuestro medio, que pues es un dispositivo más asequible y que no todos tenemos la disponibilidad de otros tipos de dispositivos de asistencia ventricular. Gracias.
Ok, muy bien, Kate, una fabulosa revisión. Yo voy a hacer dos aportes cortos antes de darle la palabra al resto de colegas que nos acompañan. El primero es que de dónde sacamos nosotros la evidencia, la escasa evidencia que soporta nuestra recomendación del manejo perioperatorio. Del 2008 al 2014 aparecieron 3 metaanálisis y un estudio pequeñito, 2 metaanálisis. Los 2 primeros metaanálisis fue uno que salió en la revista de cirugía cardíaca europea, el segundo en la revista de cardiología intervencionista y por último un metaanálisis que publica el grupo cooperativo Cochrane, en donde se evidencia, se recomienda, no con evidencia robusta, que el balón de contrapulsación instalado de manera prequirúrgica disminuye la mortalidad y la morbilidad alrededor de efectos secundarios sobre órganos diana y disminuya la mortalidad y las lesiones tipo MACE, o sea, el evento cerebrovascular, el reinfarto y el requerimiento de reintervención. La cuestión con estas recomendaciones, como dice Kate muy bien, es que fueron recomendaciones con poca robustez, porque los estudios son supremamente heterogéneos, pero una cosa importante es que durante esos mismos años hubo 2 estudios que salieron en las publicaciones, uno de revista de cirugía cardíaca y otro de una revista de cuidado crítico, en donde se demuestra que para los pacientes de alto riesgo, implantar el balón de contrapulsación prequirúrgico en la UCI tiene menos riesgo que implantar el balón intraquirúrgico cuando el paciente ya ha tenido dificultades para salir de bomba. Esos son 2 cosas pues, que nos basaron, nos inclinaron, a ponerlo como una recomendación. La cuestión es que es supremamente heterogéneo también establecer cuáles son esos factores de riesgo. En algunos casos es enfermedad de 3 vasos equivalente a tronco o un tronco, paciente con evento coronario reciente y persistencia de angina, paciente con insuficiencia mitral o paciente programado para cirugía combinada, en fin, ahí puede haber mucha discusión alrededor de eso. Y la otra observación que quería hacer es que aparte de los aspectos fisiológicos que mostró Kate, hay 2 aspectos que son supremamente importantes. El primero es que la sola mejora del funcionamiento del rendimiento ventricular después de implantar el balón de contrapulsación mejora también la perfusión sobre los quimiorreceptores y vasoreceptores carotídeos, lo que hace que se produzca una vasodilatación que es benéfica para el corazón que está sufriendo por algún tipo de isquemia. Y segundo, que el hecho de que mejore el volumen de eyección también disminuye la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que per se es un evento de gran sufrimiento para el corazón isquémico. Bueno, entonces aquí yo veo que está levantada la mano de David. Adelante, David, y tenía otra persona por aquí levantada la mano que se me perdió. Bueno, por ahora David. Adelante, David, por favor. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, no, Kate, primero, pues felicitaciones, como siempre, pues es una excelente pues expositora y dejas muy claro y de una manera muy pragmática todo. Felicitaciones. Con respecto pues a las conclusiones, que de todas maneras quizás no podamos sacar o tener una conclusión pues muy explícita, ¿cierto? Y como lo que sucede la mayoría de las veces, siempre queda faltando pues evidencia, todavía es un tópico en el que falta evidencia, pero yo creo que hay que hablar pues desde la experiencia. Yo creo que nosotros pues con el profesor Horacio, con el profesor Arroyave, aprendimos a utilizar el balón de contrapulsación y pues la experiencia personal es que obviamente sí es una medida salvadora, pues que en definitiva pues muchos pacientes se salvan pues a expensas pues del uso del balón. Con respecto a lo de la evidencia, si bien digamos ese estudio del New England donde digamos se desvirtuó pues como la utilidad del balón, pues es un estudio que pues digamos que tiene sus cuestionamientos metodológicos y además digamos que es no tan extrapolable a nuestro contexto pues
local, ¿cierto? Supone que en los países del primer mundo donde hicieron pues el estudio, son países donde usualmente pues los pacientes que se infartan se revascularizan tempranamente, ¿cierto? Lo cual no es la realidad de nosotros, ¿cierto? Entonces, donde casi siempre pues encontramos pacientes que se revascularizan ya pues por fuera de ventana o revascularizaciones tardías. Entonces, obviamente yo creo que en nuestro escenario local o en nuestro contexto local, el balón pues sí tiene, digamos, todavía pues un papel importante pues en el escenario de shock cardiogénico asociado pues a infarto. Entonces, es como la enseñanza pues de que debemos construir, digamos, la evidencia a partir de nuestras propias circunstancias sociales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, David. Excelentes aportes. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? A ver, alguien tenía levantada la mano, pero la volvió bajando. No sé si fue que vi 2 veces a David. ¿Alguien tiene aportes o preguntas? Yo quisiera hacer énfasis en eso que acaba de decir David. Es decir, por ahora en nuestra institución, lo único que tenemos es un balón de contrapulsación. La utilización de ese balón, obviamente, sustentada en la mejor evidencia posible y en la mejor elección, de acuerdo a los fenotipos, como acabamos de revisar en el seminario de Caterine, yo creo que es la mejor herramienta que podemos tener para los pacientes en nuestra institución en este momento. Y tener una cosa en consideración, que esa consola es una consola moderna, que es una consola que tiene maneja inteligencia artificial para inflado y desinflado rápido, o sea que las posibles lesiones sobre el corazón en falla se disminuyen muchísimo y que en muchas ocasiones se subutiliza. Algunos colegas dicen que estamos utilizando mucho balón de contrapulsación, pero porque ellos no lo ven utilizar en otro lado. Y con respecto a digamos que la indicación del balón de contrapulsación en complicación mecánica, pues obviamente eso sí hay una evidencia lo suficientemente fuerte como para que uno no tenga ningún tipo de discusión alrededor de eso. Aquí me escribió Alejo, claro, adelante, Alejandro. Dale, por favor. ¿Aló? ¿No? Ahí te escuchamos, Alejo, adelante. Ok. Buenos días a todos. Catherine, muy buena revisión, pero me parece que estamos sacando unas conclusiones que ella no sacó de toda su revisión. Parece que la mayoría de las cosas son inconclusas. La mayoría de los trabajos concluyen que hay que hacer más trabajos con otras metodologías para tomar unas conductas, que las guías europeas y americanas no lo tienen como una recomendación clase 1 y el consenso colombiano sí lo adoptó casi que como una recomendación clase 1. ¿Sí? Este es un dispositivo que solo da 0.5 litros de mejoría en el gasto cardíaco, que yo entiendo que es lo único que tenemos y lo seguiremos utilizando y yo lo seguiré poniendo en cirugía en el momento en que se necesite y todas estas cosas. Pero me parece que no podemos darle un beneficio tan grande como el que se está concluyendo en este momento con la base en la literatura que mostró Caterine. Ahora, Caterine no mostró los artículos con los cuales se basaron en el consenso colombiano para tomar esa recomendación de volverlo clase 1. Yo no entiendo por qué la diferencia entre lo colombiano y lo europeo. Pues eso es, no sé, ¿hay alguna explicación para eso? ¿O es simplemente el hecho de que no tenemos más? Es que si no tenemos más, pues es que ese es el recurso que tenemos y habrá que cogerlo, ¿cierto? ¿Qué explicación me pueden...? Doctor, bueno, respecto a los artículos que citan en el consenso colombiano, sí fueron tomados en cuenta. De hecho, los dos que hablan del síndrome de bajo gasto posoperatorio son los que mostré allí, que es un estudio pakistaní y el otro estudio que pues ya es un poco antiguo.
En relación pues como al balón de contrapulsación, lo que vemos soportados en la evidencia actual es que hay que diferenciar según el fenotipo del paciente. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen una complicación mecánica asociada al infarto, la recomendación no es clase 1 porque, claro, los estudios tienen limitaciones metodológicas y el tamaño es pequeño, pero, por ejemplo, sí está en las guías americanas, en las guías europeas. En las europeas como clase 2, o sea, si uno tiene un infartado con insuficiencia mitral severa, según ellos, sí se beneficia del balón de contrapulsación y según la evidencia. En donde es la evidencia más difícil pues de establecer en pacientes sin otras complicaciones mecánicas, entonces ahí entonces la sugerencia es que entremos a mirar el perfil hemodinámico. Hay perfiles hemodinámicos que no nos van a responder, entonces ya vemos que los que tienen un poder cardíaco muy bajo, del ventrículo izquierdo menor a 0.33 o del ventrículo derecho menor a 0.13, busquemos más bien rápidamente, no nos va a servir pedir el valor. Pero si esto está un poco más alto y tiene unas resistencias vasculares y sistémicas más altas, probablemente se beneficia. Y eso está soportado en la evidencia. Y ya en lo que yo he visto, pues en la experiencia que he tenido en la unidad, es que realmente en pacientes con choques refractarios al manejo farmacológico, en donde ya tenemos todo a tope, que estamos haciendo pues medidas incluso que uno sabe que están afectando más a ese miocardio, como poner, por ejemplo, adrenalina, le ponemos un balón de contrapulsación, logramos desmontar la adrenalina, le damos un tiempo al paciente y va a ser la disfunción mecánica múltiple. Yo creo que es importante recopilar nuestra experiencia. Entonces, sería muy chévere como empezar a generar una base de datos de nuestros pacientes y empezar a hacer pues una comparación de refractarios a los que los dejamos solitos versus a los que les colocamos valor. A ver qué pasa en las diferentes esferas para tener algo más cercano a nuestra realidad. Y el mecanismo de acción del balón, yo creo que pues cuando uno mira cómo es el mecanismo, la fisiología de su funcionamiento es totalmente plausible. Desde el punto de vista biológico es plausible. Y lo mejor aún es que no hace más daño. O sea, tampoco se puede decir cómo es que colocaron un balón, lo van a matar por el balón. No, el balón no ha mostrado aumentar la mortalidad, ni siquiera complicaciones como el sangrado. Entonces, ni las infecciones, porque vemos que los tiempos de uso no son muy prolongados. Entonces, pues es como la impresión que me deja a mí el balón. Tu micrófono. Además, Alejo, yo creo que hay una mala interpretación en lo que tal vez quedó una mala interpretación pues en el aire, pero la guía dice específicamente, se recomienda el balón de contrapulsación, la utilización del balón de contrapulsación como una ayuda adicional en el paciente que tiene dificultades para la salida de bomba. Eso con respecto a ese tipo específico de pacientes. Y con respecto a su utilización prequirúrgica, Kate mostró los estudios ahí muy bien, lo único que no puso fue el colaborativo de Cochrane, pero lo que dice la guía colombiana es, se sugiere, no se recomienda, porque acuérdate que además eso no es una guía basada en la evidencia, es un consenso utilizando un método Delphi, y en los consensos no se pone una suficiente evidencia, simplemente sobre la base de la mejor evidencia posible se hace recomendación. Entonces, ni siquiera hay recomendación en el prequirúrgico, hay una sugerencia.